Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta actividad organizada por el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a la distancia, este pequeño conversatorio con la señora María Eugenia Flores Durán, hija del maestro Chava Flores, precisamente en el marco del 101 aniversario del natalicio de uno de los grandes cronistas de México, Chava Flores. Señora María Eugenia, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme y por permitirme pues seguir festejando los 100 años de mi papá. Hablemos de Chava Flores. Chava Flores nace en el barrio de la Merced, ¿verdad? En la calle de la Soledad. De hecho, hay una placa. Y no sé si nos pudiera platicar de estos primeros 13 años en los que Chava Flores vive en diferentes puntos de la Ciudad de México, conociendo este Distrito Federal que tanto amaba a él. Bueno, la verdad es que no sé, no fueron exactamente 13 años. Él nació en las calles de la Soledad, efectivamente, pero por alguna razón se cambiaban muy seguido y entonces mi papá en su libro Relatos de mi barrio cuenta, y siempre lo dijo, yo viví en muchas colonias de lo que era en ese momento la Ciudad de México, el Distrito Federal, y está La Guerrero, Santa María la Ribera, Tacubaya, Escandón, em, bueno, infinidad de lugares. Creo que al final, ya hablando de Chava Flores, eso sirvió mucho para que la memoria de mi papá hiciera que lo convirtiera en canción, todas esas costumbres e imágenes de cada colonia del Distrito Federal. Eh, Muy humorísticamente platica que en relatos que si no vivió en el castillo de Chapultepec fue porque no se lo alquilaban a su papá. Lo que mucha gente deduce es que mi abuelito murió, porque en el libro Relatos de mi barrio ya no habla de él y habla de que a los 13 años tuvo que trabajar, pero no fue porque se haya muerto su papá. Inclusive yo lo conocí. Yo me acuerdo siendo muy niña, eh, algunas veces iba a saludarnos ahí en las calles de Mazatlán, donde vivíamos, y lo recuerdo con su bombín, su bastón. Entonces, ese, la realidad es que mi papá tuvo que trabajar para ayudar a mi abuelita, y mi abuelita cosía para la tienda High Life, hacía camisas, corbatas, y mi papá también cuenta que lo ponía a hacer ojales. Entonces, relata que su primer trabajo fue de ojalero y que no le gustaba, por supuesto. Pero bueno, esa conexión con High Life hizo que lo contrataran como cobrador. Y ahí también, como cobraba a pie, pues tuvo la oportunidad de caminar todas las calles del centro y de las colonias que en ese momento había, ¿no? Estamos hablando la Roma también, no existía la Condesa, ya la Condesa no existía. Eh, Eran la Cuauhtémoc, doctores, eh, bueno, estaba la Lagunilla, y todo eso él lo recorría a pie para cobrar. Y de ahí le dieron la oportunidad por su buen comportamiento de estudiar. Empezó a ayudar en las cuentas y le dieron, lo ayudaron a entrar a la escuela de contabilidad y estudió en la bancaria comercial, creo que se llamaba, y después en la ESCA, pero uh, se casó muy joven. Entonces, bueno, tuvo que dejar de estudiar, pero era muy bueno para los números y curiosamente muy malo para los negocios. Lo último que hizo fue el álbum de oro de la canción. Digo, lo último que hizo
antes de hacerse compositor. Claro. Como mi papá siempre fue admirador, fue un melómano, eso, y la música mexicana era, por supuesto, una de sus preferidas. En la casa oíamos música clásica, eso todos los días. em, Oíamos a las grandes bandas, oíamos mucho a Mantovani, oíamos mucho también de la música mexicana, muchísimo a Gonzalo Curiel, Agustín Lara. Entonces, esa admiración hizo que se le ocurriera hacer este álbum de oro de la canción. Y entonces se entrevistaba en la W, en el café de la W, que algún día él me comentó que era su oficina. Todos se reunían en ese famoso café de la W y entrevistaba a los compositores y publicaba las canciones que estaban de moda, que por supuesto era lo que se oye en radio. Yo guardo muchos versos que le escribí a mi mamá, por supuesto, y hacía muchos acrósticos y le gustaba mucho la fotografía y hacer su cine propio. Tengo películas donde él ha filmado. Era muy creativo. Pero el caso es que después del álbum de oro de la canción decide hacerse compositor y hace 2 horas de balazos y la tertulia. Y ahí es donde empieza su carrera como compositor, de la que no se iba a separar de ahí en adelante. Jamás. Sí, justo precisamente estamos viendo estas imágenes, donde aquí, bueno, ya él tenía, por lo que hemos documentado, en este cancionero de oro, pues ya empezaba con esta inquietud, ¿no? De compositor, había sido director de esta revista, usted que salió a finales de los 40, principios de los 50, y quizás también esta situación de conocer no solo la música mexicana, sino tantos oficios, fueron lo que permitieron que él después, pues, pudiera reflejar o retratar en sus letras a nuestro México, ¿no? A la Ciudad de México, o bien dice usted, al barrio, a la ciudad. Y precisamente hay este libro que se llama Relatos de mi barrio, como usted menciona. Aquí me gustaría que, por ejemplo, como usted empezó a comentar, de esta infancia, cómo era la infancia de la hija de Chava Flores, hasta pensemos cómo, primero, de este libro, ¿qué recuerda usted cuando estaba escribiendo su papá este libro de Relatos de mi barrio? Y también, pues, ¿cómo era ser hija de Chava Flores en la escuela? De repente, cuando iba a tener que, no sé, los festivales escolares, se me ocurre. Sí, claro. Yo era muy niña, bueno, éramos, empezábamos creo que fue el último año de kinder, cuando mi papá se hizo compositor en 1952. Y entonces, igual entrábamos a la primaria. Lo curioso es que cuando hizo 2 horas de balazos y la tertulia se las graban inmediatamente. Él las hizo en diciembre, de hecho, la primera canción, 2 horas de balazo, la dedica a mi hermana María Luisa, que es la primera hija, y a mí me dedicó la tertulia, que lo tengo en la dedicatoria, inclusive en el papel membretado del álbum de oro de la canción. Existe el manuscrito de mi papá casi siempre escribía a máquina. Entonces me acuerdo que sacó la hoja de la máquina y le dijimos, no, papá, es que no las tienes que firmar. Y no las firmó. Ah, no las firmas. Y entonces ensayamos su firma y le hicimos el garabato ahí. Se parece bastante, no estábamos tan lejos. Y tienen todavía los garabatos que le hicimos como firma a las canciones que nos dedicó mi papá. Se las grabaron inmediatamente y fueron un éxito. O sea, 2 horas de balazo empezó a oír inmediatamente en radio. Y se fue en el norte, se oía muchísimo. Al mismo tiempo salió, porque eran los LPs que tenían de una cara una canción y del otro
otra canción del mismo compositor o cantante. Entonces, al otro lado estaba la tertulia y luego se la graba Pedro Infante. Y Pedro Infante, bueno, estaba en un momento en la cima. Entonces, nosotros en la escuela ya éramos las hijas de Chava Flores. O sea, ya, y además nos pedían cosa que a mí no me gustaba, porque nunca me ha gustado eso de salir en la foto, ni que cantáramos las canciones de mi papá. Y entonces, bueno, de repente, pues sí teníamos que cantar mi hermana y yo en los festivales, y los niños se reían mucho con las canciones de mi papá, pero a mí me daba la impresión que se reían de nosotras, entonces menos me gustaba, porque mi papá fue muy dedicado a estar cerca de nosotros en la escuela. En esa época se hacían márgenes en los cuadernos, no venían marginados como ahora. Él se ponía a hacer los márgenes, nos preparaba el material del primer día de clase, trataba de comprarnos el mejor material, no el más barato, el que nos fuera a servir. Nos ayudaba a hacer el reloj que a todos los niños para aprender las horas. Nos hizo una maravillosa bandera de la ONU que nos pusieron al principio del desfile. Nos hizo algún trabajo que nos pusieron 6, porque estaba tan bien hecho que nos dijeron que eso no lo habíamos hecho nosotras. Y entonces, por haberlo entregado, y pasamos así, y además nos regañaron porque nos dijeron, deberían de tener 5, pero mi papá se puso a hacer las monografías de mi hermana y la mía. Nosotros nos mandó por material a las embajadas, y entonces fuimos a las embajadas. No, obviamente no había ni internet ni nada, había que ir a conseguir todo eso a la calle. Y entonces él, sí, él fue, muy dedicado. eh, Le gustaba salir con nosotros de día de campo. Yo recuerdo años antes se podía ir de día de campo, hacer día de campo en la carretera de Cuernavaca, en la carretera de Puebla, en la carretera de Querétaro. Entonces buscaba uno el arbolito, bueno, se estacionaban los carros, inclusive había parajes donde había muchos carros estacionados en el desierto de los Leones. Y bueno, mi mamá llevaba la comida y y eso lo recuerdo con mucho cariño. La verdad es que mis hermanas y yo, sobre todo las mayores, bueno, las mayores porque nos tocó la mejor época, tuvimos una infancia muy bonita. Visitábamos mucho las casas a la casa de José Alfredo, que fueron compadres. José Alfredo fue padrino de mi hermana María Elena, de Miguel Aceves Mejía, de Cuco Sánchez. O sea, eran parte de nuestra vida, era parte de nuestros domingos, hasta que yo tuve como 18 años. Y hablando ya del libro, ese libro salió en 1972, en la edición de Damex, y yo ya estaba casada. Entonces, de las primeras ediciones, él nos dedicó, yo tengo la edición dedicada de mi papá, que casi la regaló. Cuando él fallece, yo fui a Damex y sacaron la siguiente edición. Se acabaron los libros y fui a pedir más y me dijeron que sí los iban a hacer. Digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a sacar en Ageleste. Ahorita les cuento de Ageleste, que es la editora que mi papá fundó para que nosotros manejáramos su obra. Y entonces me dijeron que mi papá les había cedido los derechos, y yo de una manera que reconozco que no está bien, agarré el folder y le digo, no, esto, nadie te cedió nada. Y a partir de la tercera edición,
está con el sello de Ángel Relatos de mi barrio. Justo me gustaría que platicáramos de esto, como dice usted, este rescate importante que ha hecho en torno a la obra de su señor padre. Tenemos este monumento que está en la Plaza de los Compositores, allá en la delegación Cuauhtémoc. Platíquenos de este rescate, por ejemplo, de esta estatua en particular, cómo surgió esta iniciativa. Esto es una iniciativa de la Sociedad de Autores con el gobierno de la Ciudad de México. Y entonces, pues ahí en la Plaza de los Compositores, cada heredero tuvimos la oportunidad, estamos hablando de herederos del catálogo de oro, y el catálogo de oro es los compositores que han trascendido, ¿sí? Mi papá está entre ellos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de poner este busto que me lo hizo el maestro Peraza y que bendito sea Dios que lo tienen ahí, ¿no? Y alguien que le cantó precisamente, pues, ¿quién mejor que retrató todo el Distrito Federal y que tenía varios intérpretes, ¿no? Mira, aquí tengo un disco de la colección, que bueno, aquí hablamos de diferentes intérpretes como Óscar Chávez, los folcloristas, Eugenia León, Amparo Ochoa, el Negro Ojeda, Gabino Palomares, Tegua, y todo esto, y platicar de estos intérpretes y de cómo fue su relación con cómo llegan todos ellos a la vida de Chava Flores, en esta etapa de querer difundir sus canciones populares. No sé si nos puede Bueno, mi papá tuvo como un retiro por ciertas cosas, por la separación de mi mamá, por o sea, una época muy mala, que por cierto, de ahí surge un libro que se llama Motivaciones para la Locura, pero renace en Las Peñas. Yo divido la obra de mi papá en su primera etapa, donde es 2 horas de balazos, La Tertulia, Cerro sus ojitos Cleto, Boda de vecindad, digamos que las fiestas mexicanas. Y luego cuando resurge, voy en el metro, ya sábado Distrito Federal, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pero a todos estos grandes personajes los conoce en Las Peñas. Mi papá resurge en Las Peñas cantándole a los estudiantes de esa época. Y entonces mi papá, cada vez que lo queríamos ir a ver, había que hacer cola, había que entrar. Mi papá llenaba verdaderamente Las Peñas. Y entonces, ahí cantaba Óscar Chávez, empezaba Óscar Chávez, empezaba Tegua, empezaba Amparo Ochoa, Guadalupe Pineda, Eugenia León, que después cada quien fue haciendo su carrera, pero todos eran del mismo grupo, del mismo gremio de Las Peñas. Y este disco lo iba a grabar mi papá. Fue una producción que se hizo, cada uno tiene un disco. Se llama Y la canción se hizo homenaje, pero creo que Óscar Chávez se llama Y la canción se hizo calavera, y la canción se hizo romántica, y la canción era cada uno tenía su propio LP, como que después yo lo saqué en la marca de mi papá, se llama Tributo de sus amigos. Tiene otra portada, pero es lo mismo, porque Liconza, que era el dueño de la cinta, me cedió los derechos para que yo lo pudiera comercializar, difundir. Realmente eso de comercializar pues es un decir más, es
es difusión cultural, porque ustedes que se dedican a la cultura ya saben que toda esa difusión, pues realmente es por amor al arte y porque creo que la obra de mi papá merece que estar en, en los lugares donde la gente lo pueda, que lo quiera oír, lo pueda obtener y diga, oye, no has oído a Chava Flores. Y así Chava Flores ha llegado a las universidades. Y yo tengo actualmente 6 tesis que se han hecho sobre la obra de mi papá en filosofía y letras, en ciencias de la comunicación, en lenguas hispanas, o sea, y en doctorado también. Y la verdad, eso ya es otro nivel. Ya la obra de mi papá no es la obra que te hace reír, la de humor, es la que te hace pensar y, y la que analizan por lo bien escrito que está, por el verso perfecto. Les voy a repetir algo que siempre he dicho y que no me lo puso por escrito el maestro Calatayud. Chava Flores escribió fugas que solamente Bach hizo. Yo digo, como dicen los chavos, órale. Pero eso lo dijo Calatayud. Y Mario Ruiz Armengol me dijo, tu padre es el mejor compositor del mundo. ¿Qué digo del mundo, del universo? Y así, Carlos Monsiváis, Germán Dehesa, que fue mientras estuve cerca de él, fue como mi gurú. Me ayudó a presentar libros, me ayudó y le pedí que hiciera una obra musical de mi papá y me dijo, no te metas con eso. Yo con Carlos Monsiváis, ya lo pensamos, lo vamos a hacer, ya tenemos todo planeado y le da cáncer y se muere. Y eso hubiera sido maravilloso. Y siempre me dijo, tu padre, y eso siempre trataron de hacer Carlos Monsiváis y Germán Deza, el gran homenaje a Chava Flores. Así es. Y bueno, precisamente estaba yo compartiendo, voy a volver a compartirles a todos ustedes, es este logotipo, ahorita que menciona a Carlos Monsiváis, pues nos lleva al siguiente tópico, ¿no? Hablar de la obra de Chava Flores, de estos homenajes que usted por iniciativa tuvo, en este marco del 100 aniversario, en este bonito logotipo diseñado por David Méndez Jiménez. Y bueno, que por ejemplo, ahorita que hablaba de los esfuerzos, de las tesis que existen, de licenciatura, de otros estudios de académicos, como la que hizo Eddie Einer, que van a hacer ustedes un documental, me parece, ¿no? También. Sí, de hecho, debió de haber salido el año pasado el documental porque ya todo estaba listo, pero bueno, la pandemia nos frustró muchas cosas, pero yo voy a insistir en lo mismo y en lo que se pueda este año y si no, cuando se pueda. Realmente son homenajes. Este logotipo, bueno, además que le tengo que agradecer a David, no me cobró nada, y tengo que decirlo también, aunque me regrese un poquito, la portada del cancionero, que me dio la oportunidad de conocer al maestro Vargas, que inclusive vino a mi casa, tampoco me cobró nada. Yo he tenido esa suerte de Germán Deza me hizo prólogos y no me cobró nada. O sea, he tenido esa suerte de que la gente quiere participar en la obra de Chava Flores. Y entonces, bueno, tuvimos la fortuna de que aceptaran el Alcázar de Chapultepec hacer un homenaje a Chava Flores. No aceptan a cualquiera tampoco. Es muy exclusivo, y eso sí lo pudimos hacer hace un año, un poco antes de la pandemia, pero se nos quedó pendiente, ahí esa portada es divina,
se nos quedó pendiente un homenaje con la orquesta típica de Querétaro, que son unos muchachos maravillosos. Tienen puesto un programa de mi papá tan bien hecho que bueno, también desafortunadamente se pospuso, no se suspendió, se pospuso la exposición de la fonoteca, que ahora la van a presentar virtual en enero, porque estuvimos esperando que pasara lo de la pandemia. También por el mismo motivo, el billete conmemorativo de la Lotería Nacional de los 100 años va a salir el 31 de enero. Y lo que sí pude lograr es sacar este disco de rock que Alex Lora, con mucho cariño a la hora de mi papá, me insistió hace mucho tiempo que hiciéramos algo con los rockeros. Y entonces casi puede decirse que es una producción de Alex Lora, y siempre lo ha dicho, es un homenaje de lo que los rockeros quisimos hacerle a Chava Flores. Puede ser que a alguien, los puristas, no les guste cambiar el ritmo, la forma de oír las canciones de Chava Flores, pero la verdad a mí me dio la oportunidad de conocer a gente maravillosa como El Mastuerzo o Baby Baptist o todos ellos, son un encanto. Memo Ríos. Este fin de mes, junto con la presentación de la Fonoteca y la Lotería Nacional, espero que salga el disco físico. Retomábamos este esfuerzo con la Sociedad de Autores y Compositores, de la cual usted pues es partícipe, y Alex Lora, que también es parte de la mesa El directiva. consejo, claro. Y retomemos esto de Gabriel Vargas, ahora que estamos aquí en nuestros anfitriones del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Me viene a la mente, por ejemplo, esta foto es parte del acervo de Carlos o del museo ahora. No sé si tenga alguna anécdota que comentarnos de esta fotografía, que bueno, seguramente fue hecha también en serie, y alrededor de todo esta época, y si nos puede comentar algo más de lo que ya platicaba, de que estuvo con el maestro Vargas en esta iniciativa del cancionero, el cual no le cobró nada por hacer esta portada. Bueno, el hecho de ser hija de Chava Flores me ha permitido y dedicarme a manejar su obra, a mantenerla vigente. Les quiero comentar, entre otras cosas, que mi papá grabó muy pocos discos. En Ángel Este, que él fundó, solamente hizo Mi Barrio y Mi Pueblo. No los tengo, qué lástima que no me los acerqué para mostrárselos. Y entonces, cuando yo vi que había muchas canciones inéditas, pues también las quise grabar. Hice un disco con Irma Infante que se llama Mis Fiestas, y había que hacer algo más, y entonces me ocurrió hacer El Cancionero, porque era uno de los proyectos que mi papá siempre quiso hacer. Y desde luego que yo empecé en cero, sin saber absolutamente nada, pero tengo un amigo maravilloso, súper admirador de la obra de Chava Flores, Enrique Rivas Paniagua, que es el investigador que me ayudó a recopilar todo, a darle forma, y acercarme a las personas que sabían de editar un libro. Y bueno, pues yo tenía la marca. Mucha gente me dijo que era un proyecto muy ambicioso y que no lo iba a vender. Pero yo desde entonces sentí que mi papá no se merecía otra cosa, y lo saqué en la primera edición en pasta dura, una edición muy bonita, y esa portada que usted tiene ahí, que yo también se las llevé a la biblioteca del Estanquillo,
los logotipos que tienen fue porque me compraron una cierta cantidad parece como que lo hicieron ellos. Hay gente que dice que lo hizo Culturas Populares y no es cierto. Ellos me compraron una cantidad y fue la manera en que yo pude pagar esa edición. A mí una edición me sale muy cara porque tengo que pagar diseñador, tengo que pagar papel, tengo que pagar imprenta, tengo revisión de texto, todo eso no es lo mismo en una editora que ya tienen papel al mayoreo y tienen sus revisores dentro de su personal. O sea, esto es otro costo, ¿no? Pero al final, esto, si no me equivoco, es la edición empastada. ¿Sí? Esta, la que usted me está... Así es correcto. sí, Así es. es la empastada, porque me acuerdo muy bien de... Ya las últimas ediciones solamente traen el logotipo de Ageleste, porque realmente el esfuerzo y toda la investigación fue de mi parte con ayuda de Enrique Rivas Paniagua, y que la directora, digamos, de la publicación me llevó con el maestro Gabriel Vargas. Yo sabía que habían sido amigos, pero cuando me recibió, bueno, fue un encanto. Siempre me decía su esposa Lupita Pendini, dice, mira, no le contesta llamadas a nadie, no recibe visitas, pero si le dicen que eres tú, no pone ningún pero. Cuando presentamos el libro, que fue porque también tiene caricaturas de grandes personajes como Castrux, Castruita, el maestro Beltrán, y todos lo hicieron desinteresadamente. Yo a nadie le pagué. Hay unas que no son inclusive ni las mejores. Cuando las puso la directora de la publicación, ella sí me cobró y curiosamente son las menos importantes. Pero los importantes estuvieron ahí porque quisieron participar y de hecho pidieron que la presentación se hiciera en su lugar de los caricaturistas ahí en las calles de Argentina, que fue el maestro Vargas. Entonces lo anunciaron y eso se desbordaba de gente. Hice 3 presentaciones y a las 3 fue el maestro Vargas. Bueno, un encanto, fue una delicia para mí ir conociendo a personajes gracias a la obra de mi papá. Entonces, ese apoyo de Jaime Almeida me hizo la producción del DVD que anda por ahí en YouTube, pero es producción de Ageleste, donde sale Pichicuás con el Loco Valdés y mi papá cantando que está Mauricio Garcés. Esa es una producción de Ageleste también. Entonces, la visión de mi papá, maravillosa, que lo hizo precisamente como un legado. Nos dijo, esto es para ustedes, porque ustedes, lo que yo les dejo, si lo saben manejar, si lo manejan, va a ser mi herencia. Y la verdad, no es tanto como lo económico, sino la satisfacción de saber que la obra de Chava Flores cada día se vuelve más grande, más conocida y que pasan los años y a los jóvenes les sigue gustando. Yo cuando empecé hace 30 años, cuando mi papá falleció, decía, no, los jóvenes, pues, ¿cuáles? Nunca se acaban los jóvenes. Entonces, pues esto es de siempre, y que les sigue gustando, bueno, yo encantada de la vida. Y justo en este marco, te quiero mostrar este dibujo que, bueno, ya tuvimos oportunidad de compartirlo. Es Chava Flores en el estilo de la familia Burrón, hecho por uno de los grandes colaboradores del maestro Vargas, por el maestro Luis Borja. Que bueno, pues la idea era precisamente que también
en el marco de estos 100 años íbamos a, y en la conferencia que teníamos pactada para el año pasado, pero bueno, la estamos llevando a cabo de esta manera, pues se lo quería mostrar porque ni usted lo conocía, digo, este es el No, boceto de no. maestro Borja, ya incluso tenemos la versión en color y bueno, me va a dar mucho gusto cuando las circunstancias lo permitan, pues que usted lo tenga en sus manos, ¿no? Ah, claro, yo encantada de la vida. Chava Flores, además de ser, como decía usted, a lo mejor no era tan bueno para las matemáticas, pero era todo un caso, ¿no? Él No, sí tenía era muy, perdón, sí era muy bueno para los negocios, no, para las matemáticas, sí. eso, Ajá. para los negocios no, pero tenía varias aficiones, varios hobbies, ¿no? Tenía varios con los que se murió prácticamente. La música, en primer lugar, creo, porque mi papá era de los que se levantaba y ponía música. No se metía a la regadera directamente. Primero ponía música y luego hacía todo lo que tenía que hacer. La fotografía era algo con lo que vivimos siempre. Él no salía a la calle sin su cámara fotográfica, su lente angular, su tripié. Hablábamos de los días de campo, siempre sacaba fotos de los días de campo, de sus amigos. Eh, Nos llevaba, cuando éramos niñas, se usaba mucho ir a ver la iluminación del centro de la ciudad. Y entonces iluminaba muy bonito, la verdad, no, nada que ver con lo que se hace ahora. Y de eso todo tiene fotos, ponía su tripié, nos llevaba a Bellas Artes y, y le sacaba foto a los murales, al Palacio Nacional, eh, a muchísimas, bueno, Guanajuato, que fue uno de sus lugares preferidos para San Miguel de Allende, el Rincón, la calle, la Indita, el Viejito, a todo le sacaba foto, a la iglesia, a las nubes, a todo. Otra de sus hobbies, la comida, era súper exigente, pero súper exigente con la comida, sobre todo la comida mexicana. La quesadilla, o sea, debía de tener epazote forzosamente. El, Me acuerdo que una vez le hice mole de olla y según yo me quedó delicioso. Y me dijo, hija, ¿no le pusiste choconostle? Dije, yo pensé que no se iba a fijar, pero tenía un paladar y decía que una comida tenía que estar rematada. Era cafetero a morir, con un muy buen café. Que si al final el café era malo, echaba a perder la comida. Y que una comida mala podía mejorarse, se salvaba con un buen café. Entonces, y sí, le encantaba hacer diferentes tipos de café, tenía sus cafeteras árabes, alguien le enseñó a hacer el café a la diabla con, con naranja y lo flameaba. Entonces, eh, los timbres, la filatelia, es filatelia, ¿verdad? Era otro de sus hobbies, tenía todos sus álbums, y cada vez que salía a algún lado traía timbres de cualquier parte y nos enseñaba a despegarlos porque tenían que estar con el sello y los metíamos en agua con sal y le ayudábamos a despegarlos y para que los pudiera coleccionar. La verdad es que creo que con mi papá nunca se tenía un momento de aburrimiento, porque además le gustaba el dominó, jugábamos mucho canasta, eso le encantaba. Y precisamente este lugar donde estoy yo se hizo para él, lo hicimos para él, para que pudiéramos jugar canasta y estar en familia. Desafortunadamente ya no lo llegó a disfrutar, pero sí, ese es uno, una de las cosas
que no se pueden separar del compositor. Son seres humanos. Para mí siempre fue mi papá, luego lo tuve que estudiar como personaje. Esa es una cosa que nos pasa muy seguido. Y entonces coleccionaba como una especie de cartoncitos que les entregaban a los niños, porque él tiene colección desde él nació en 2020, tiene del 28 en adelante, a los 8 años, empieza a coleccionar eso y lo pone en un álbum que yo lo tengo, y de ahí, de ese tipo de películas que él veía, que eran las películas mudas, sale 2 horas de balazos, porque Tom Mix, Book, John Bilbo y Tim McCoy existieron. Yo tengo los pósters de ellos, que alguien me los mandó, se los voy a mandar porque son muy interesantes, porque fueron personajes reales del cine mudo. Y entonces, mi papá, después de los días de campo y de esto, que cuando éramos niñas, ya cuando éramos mayores, íbamos cada 8 días al cine, sin fallar, sin fallar, sin fallar. Platíquenos de los libros que tiene ahí atrás, a la mano, y platíquenos de esas ediciones de manera superficial para nuestros amigos del Museo del Estanquillo. Bueno, el primero que hice fue el cancionero, que ya hemos visto en pantalla, bueno, que tenías está un poco descolorido, pero es la primera edición. Y lo podemos mostrar un poco más alto, subir un poquito. Gracias. Este libro yo lo hice con la intención y con el consejo de Enrique Rivas Paniagua de mostrar toda su obra. Para mí es un libro de investigación y consulta. El que quiera saber una anécdota de cada canción, para qué se hizo, en qué año, está en este libro. Toda la obra de mi papá está aquí. La que tiene música, la que no, porque también encontramos cosas que no tienen música y nos encontramos otras que tenían la misma música. Por ejemplo, voy en el metro, la música le puso otra letra y le hizo para una canción de Tintán, para una película de Tintán. Todo está en este libro, tiene un glosario de términos, tiene anécdotas, bueno, el glosario es importantísimo. Inclusive Enrique Rivas me está insistiendo en que hay que actualizarlo, porque hace algunos años simplemente la palabra estanquillo. Si uno le pregunta a un joven qué es estanquillo, dicen que es el museo. No saben qué es un estanquillo, qué es un beliz, que mi papá habla de... Claro, la propia palabra en la tertulia habla en una fiesta muy pop-off, o sea, es claro. Totalmente de su creación. Claro. Y había faltado hablar del bagaje que aportó a la lengua. Bueno, ahí hay otra cosa que también hay que decirles. Popov, en una fiesta de barriada o muy Popov, no lo inventó mi papá, se decía, era un dicho popular. ¿A qué le tiras cuando sueñas? Era un dicho popular. Entonces, lo que hace mi papá es tomar el sentir, el vivir, la forma de ser del pueblo y convertirlo en una canción. Lo que sí es muy impresionante en que lo hace de una forma humorística. Mi pregunta para él sería, ¿sabría que estaba escribiendo historia de México? No creo. Yo creo que lo hacía porque le nacía, porque a él le gustaba hacer reír a la gente, y además en alguna entrevista dijo, si yo quiero ser un compositor como los que admiro, no puedo escribir boleros como los que escribió Agustín Lara, ni voy a ser como
esparzauteo. O sea, porque estamos hablando que José Alfredo, Cuco Sánchez son contemporáneos de él, empezaron prácticamente al mismo tiempo. Pero de estos grandes como Gonzalo Curiel, entonces, ¿qué hizo mi papá? Tomar un tema diferente, pero ya lo hizo suyo, porque no hay un compositor como él. No, hay unos compositores que tienen una o dos canciones chuscas, humorísticas, pero digo, para mi gusto también repetitivas y sin sentido, puede ser. El único que escribe de esta forma es Chava Flores. El único que hace un relato que nos deja en la imaginación cómo empieza una fiesta y cómo termina, como un velorio, un bautizo, los 15 años, Viaje. etcétera. El viaje, el metro. De que van a Toluca también, como no, a la boda de Toluca. Sí, la boda de vecindad, ¿no? Que se van de viaje a Toluca. El cumpleaños de Escolapia, la casa de la Lupe, que dice, no vaya a creer la Lupe que fue para criticar cuando ya le ventaneó toda la casa. Ese tipo, ese ingenio de mi papá es también surge de un conocimiento de lo que hablábamos al principio, de caminar la ciudad, de conocerla profundamente. Mi papá decía que no puede hablar de México que no debe de hablar de México quien lo conoce. Y solamente una persona que conoce México puede decir las cosas como las dijo Chava Flores. Digo, para mí su obra es un amor, un retrato del amor que le tuvo a México. Bueno, cuando él me dijo, cuando el temblor del 85, le dije, papá, es que yo estaba preocupada porque no sabías de nosotras. No, dice, si no me preocupaban ustedes, porque yo sabía que estaban bien. Me preocupaba mi México, pero cuando me lo dijo ya estaba llorando. Y cuando vino a México varios meses después y me pidió que lo acompañara al centro, lo vi como veían la ciudad con las lágrimas en los ojos. Ese era Chava Flores. Sensible, bueno, esto hace llorar. Así es. Este es Ahora un podemos hablar Chava un poquito más a nuestros amigos. Ese Motivaciones para la Locura. Platíquenos de ese libro y de la edición que usted hizo de Fiesta de Barrio también. Bueno, esta yo la saqué porque mi papá lo empezaron a estudiar en la universidad, en las universidades. Y han venido a visitarme de universidades de Arizona, de Los Ángeles, a preguntarme sobre la obra de mi papá. Inclusive un libro, hay varias enciclopedias editadas en Europa. Entonces, cuando yo empecé a ver las primeras tesis que hacían los muchachos o trabajos sobre la obra de Chava Flores, me di cuenta que no había suficiente información. Por esto el primero tiene tanto. Y para que conozcan la otra cara de Chava Flores, porque Chava Flores, como él decía, también tengo mi corazoncito. Es unos poemas que él dijo que eran cosas personales y me lo dijo a mí cuando me entregó el manuscrito. Eso es mío, es personal. No, no quiero que se edite, no quería editarlo. Y yo le pregunté por qué y me dijo que porque él quería que la gente tuviera en su memoria la parte, que lo conocieran como siempre, con su fase de humor, porque él siempre lo que más quiso hacer es hacer reír a la gente, ¿no? Y lo lograba muy bien. Entonces, para que la gente que lo quiere estudiar lo conociera, yo me permití
saltarme, cosa que no hago nunca, saltarme los deseos de mi papá, y publiqué este libro. Es nada más que tienen, yo quise para que la gente que lo tiene en el mismo formato cuadrado, miden lo mismo los 3 libros, y el que sigue va a tener, pero esto ya tiene, bueno, esta es mi abuelita, ya tiene fotos, ¿No lo puedes subir un poquito más, por favor? Sí, claro, nada más. Voy. Voy a abrir aquí una. Esto ya es una fotografía cuidada de alta definición, con otro diseño, en otro papel. Tiene frases, que yo estuve coleccionando. Por ejemplo, esta frase que se la puse como epitafio si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, nomás para ver qué se siente. Esto es muy Chava Flores. La verdad, él en el libro original tiene algunas frases y mi papá en general era un hombre así serio. Siempre nos hacía reír, pero yo le decía, oye papá, porque mucha gente me decía, es que su papá es muy serio. Y se lo comenté y me dijo, no es que esté enojado, es que soy jetón, me decía. Así es, pues ha sido un gusto, un lujo este pequeño conversatorio que hemos tenido en el marco de, como bien dice usted, los 100 años extendidos del natalicio de Chava Flores, de la labor tan importante que realiza usted de la difusión del trabajo de su padre. Y como bien dice, hay más actividades, hay más pendientes. Agradecemos mucho a nuestros amigos del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, encabezados por el maestro Enoch de Santiago, que nos hayan permitido hacer este pequeño conversatorio para que todos ustedes conozcan más del trabajo de Chava Flores, estar al pendiente de los proyectos que vienen. Y no sé si usted quisiera dejar algún último comentario o reflexión, y nuevamente agradecer a todos. Pues nada más agradecer al Museo del Estanquillo, a Enoch, toda su disposición para homenajear a Chava Flores, a ustedes en lo personal, y decirles a su público, que yo sé que tienen mucho en el Estanquillo, que ahí tienen todos estos libros y los discos, los CDs de Chava Flores, y que estoy a sus órdenes para lo que quieran saber. Igual podemos hacer una serie de preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias, la verdad, encantada de estarles compartiendo algo de Chava Flores. Muchísimas gracias a su José Miguel Alba Marquina, y a nombre del equipo de Artes Nueva, a nombre del Museo del Estanquillo, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Bye.